capítulo 17, versículo 1. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y le damos lectura en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y le vamos a pedir al Señor que hable en nuestras vidas. Amén. Pero dentro de la oración, yo le voy a pedir a usted que usted ore por usted mismo y ore también por mí. Amén. Pero la oración que usted va a hacer por usted, usted va a orar para que el Señor aumente su fe. Amén. Usted va a orar y va a decirle: Señor, yo necesito que tú en esta tarde aumentes mi fe para poder escuchar tu palabra. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a hablar por un momento con el Señor. Padre amado, Dios todopoderoso, estamos ante tu presencia en esta noche, Rey de gloria, porque tu amor y tu misericordia, Señor Jesucristo, nos han traído a este lugar. Padre amado, Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores, te hemos adorado y te hemos exaltado en esta tarde, pero ahora necesitamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Dios todopoderoso. Oh Dios eterno, oh Padre de las luces, yo te pido, Señor mi Dios, que tú seas aumentando, Rey de gloria, la fe de cada uno de nosotros en esta tarde. Que escuchemos tu palabra, Señor Jesucristo, con nuestros ojos y nuestros oídos espirituales completamente abiertos, Rey de gloria, para que en esta tarde, Dios todopoderoso, sea un momento de inflexión en que algo suceda y algo cambie en nuestras vidas, Rey de gloria. Levántate, Señor, de tu trono, desciende a este lugar, Padre amado, y muévete en medio de tu pueblo. Que tu presencia, Rey de gloria, llene toda la casa, llene mi vida y hable por medio de mi boca, Dios todopoderoso. Glorifícate, Señor Jesucristo, porque solo tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra y de toda la alabanza. Te exaltamos, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya, mi amado hermano. Puede tomar su asiento. Aleluya. El título de este mensaje es, ahí está: el gigante caído. Aleluya. Dice la palabra del Señor que, como gran parte de ustedes ya saben, el pueblo de Israel había pedido un rey y Dios le dijo: bien, yo te voy a dar un rey, y ese rey fue Saúl. Amén. Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín, que era la tribu más pequeña que había en Israel. Amén. Y era la tribu que no era tan importante, podríamos decirlo. Pero Dios decidió que Benjamín tenía que ser el rey de Israel. Ahora, Saúl era un hombre imponente, era un hombre alto. Dice la palabra de Dios que cuando él se paraba en medio de los hombres de Israel, todos llegaban a los hombros de Saúl. Amén. Por lo tanto, Saúl, de imagen, de presencia, era un hombre que, además de ser atractivo, era un hombre que era imponente. Amén. Era un hombre que podríamos decir que daba un poco de miedo. Amén. No todos se van a plantar delante de Saúl. Amén. Y Saúl empieza, amén, como el primer rey de Israel, en un momento a decir: yo voy a defender a mi pueblo de los agresores que quieren quitarle la paz a Israel. Amén. Y el principal enemigo que tuvo Saúl durante su reinado fue un pueblo llamado filisteo.
Amén. Los filisteos habían cruzado el mar Mediterráneo de otras latitudes y habían llegado a la costa de Palestina y traían una cultura completamente distinta y diferente a la que en ese lugar los habitantes estaban acostumbrados. Además de traer otro idioma, otro dialecto y otros dioses, los filisteos traían otro tipo de tecnología. Amén. Ellos eran mucho más fuertes en el uso de las armas, tenían conocimiento del hierro, por lo tanto su ejército estaba mejor conformado, tenían mejores armaduras y eran mucho más diestros en la batalla. Por lo tanto, cuando llegan a la tierra de Israel, empiezan a tomar y a dominar las ciudades de los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eran fuertes. Y dice la palabra de Dios que Saúl estaba en constante guerra en contra de los filisteos. Amén. Ahora, dentro de todo esto que estaba sucediendo, dice la palabra de Dios que Dios había decidido que Saúl fuera el ungido, pero Saúl cometió dos grandes pecados en su vida. Al cometer dos grandes pecados, amén, Dios le dice: ¿sabes qué? Tú ya no vas a seguir siendo el rey. Yo estoy preparando otro rey que te va a suceder, que va a ser mejor que tú. Amén. Ahora, los que estamos acá sabemos que el siguiente rey, amén, no era hijo de Saúl, no era parte de la dinastía, sino que era David, el rey David, el escritor de los Salmos. Amén. El rey que venció al gigante Goliat. Ahora, la palabra de Dios, donde estábamos leyendo ahora, relata el momento en el cual el ejército de Israel se pone en frente de batalla en contra del ejército de los filisteos. Cuando tú lees la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba sobre una colina y los filisteos estaban sobre otra colina. Amén. Entre medio de los dos ejércitos había un valle, y todos sabemos que una de las cosas que un valle sea un valle es que por en medio o por algún lugar del valle tiene que correr algún río o riachuelo, porque si no, no es un valle. Amén. Así que según la historia y los análisis geográficos del lugar en el cual sucedió la batalla, amén, se ha sabido que en mitad del valle que separaba a los dos montes donde estaban estos ejércitos, corría un arroyo que era bastante profundo, amén, y en algunos lugares era muy difícil de cruzar. Sin embargo, ese arroyo sí tenía algunos lugares que se llaman vados, que son los lugares donde uno puede cruzar los ríos. Habían vados donde los hombres sí podían atravesar de un lado a otro. Ahora, los filisteos se levantaron en contra de los israelitas y los israelitas fueron con su ejército a plantar la batalla en contra de los filisteos. Y dice la palabra de Dios que se puso un ejército allá, un ejército acá, el río y el valle al medio, y pasaron ahí mirándose y gritándose durante un tiempo sin que nada pasara. Iban en orden de batalla, pero no se enfrentaban en guerra. ¿Por qué no se enfrentaban en guerra? Hay dos motivos, amén, que son los principales por los cuales no se enfrentaban en batalla. El primero de ellos era porque era bastante difícil en esa situación geográfica ir y atacar al enemigo si yo tengo que cruzar un pequeño riachuelo. ¿Me entienden? Porque mientras yo estoy intentando de cruzar, el enemigo me puede atacar y me puede matar. Pero el segundo gran problema que había, por el cual la batalla no iniciaba, es que todos los días, de parte de los filisteos, salía un hombre, amén, que la Biblia dice que era como un gigante, amén, y que amedrentaba al pueblo de Israel. Amén. Dice la palabra de Dios que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Eso es aproximadamente 2 esteban para arriba. Amén. 3 metros de alto. Amén. Dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Amén. Que era aproximadamente unos 57 kilos. Un esteban. Amén. La punta de hierro
amén, de su lanza, solamente la punta de hierro de su lanza pesaba casi 7 kilos. Amén. Entonces, ya vimos el contexto de cómo se presentaban en batalla. Amén. Y ya sabemos los dos motivos por los cuales la batalla no comenzaba, sino que separaban los ejércitos uno delante del otro y se observaban. Amén. Ahora, el principal problema que había, más que el riachuelo en sí, era Goliat. Amén. Goliat era el enemigo y era la cara visible de los filisteos. Amén. Yo no sé si usted en algún momento ha estado en una situación en la cual ha tenido que enfrentarse a alguien más grande que usted. Dios los perdone, amén. Pero cuando tú estás delante de alguien que es más grande que ti, amén, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo lo derribo? ¿O cómo le pego y corro? Amén. Porque cuando tú estás delante de alguien que es más fuerte y grande, amén, a menos que seas una buena persona para pelear, es muy difícil vencerlo. Amén. La apariencia del enemigo afecta mucho la condición de una pelea. Si tú ves un enemigo que tiene una apariencia de buena persona, quizás te vas a enfrentar con él sin ningún problema. Pero cuando tú ves un enemigo que tiene cara de malo, amén, que se ve grande y que está completamente armado, lo más probable es que vas a sentir miedo y temor de enfrentarte a él. Amén. La apariencia o cómo se ve el enemigo es muy importante en el momento en el cual nos vamos a enfrentar a él. Pero no solo eso, no solamente importa qué apariencia pueda tener el enemigo, sino también la forma en que el enemigo habla y se dirige hacia ti. Amén. Dice la palabra de Dios que Goliat era temible en apariencia. Pero también dice la palabra de Dios que Goliat se paraba todos los días, delante del ejército de Israel. ¿A qué? A hablarle. Amén. Y las palabras de Goliat eran las siguientes. Se paraba y daba voces diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Usted sabe que el orden de batalla de un ejército es que se ponen todos en fila con su arma, amén, dispuestos a enfrentarse al enemigo que te viene a atacar. Amén. Y dice la palabra de Dios que Goliat se paraba y lo primero que hacía, riéndose creo yo, amén, a modo de burla, era preguntarles diciéndoles: ¿por qué se paran de esa manera? ¿Por qué están así con esa cara como que me van a atacar y no me atacan? Dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y después venía y decía: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Amén. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, así que denme un hombre que pelee contra mí. Amén. En el libro de Primera de Samuel, en el mismo capítulo más adelante, cuando David va a enfrentarlo, dice la palabra de Dios que Goliat habla de la siguiente manera. Y dice: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y dice que maldijo a David por sus dioses. Y después dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, el enemigo no solo era apariencia, sino que el enemigo era intimidante. Amén. No era solo apariencia, sino que también era boca.
Amén. Porque el enemigo cuando ataca, intenta demostrar una faceta para que tú tengas miedo. Amén. Y tú no pienses que eres capaz de derrotarlo. Y se hace ver como un gigante grande y fuerte que puede ir en contra tuya. Y además te habla al oído diciéndote: tú no puedes contra mí. Por más que intentes y por más que trates, yo te voy a vencer. El producto de las palabras de Goliat fue que, oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, dice que se turbaron y tuvieron, diga, miedo. Dígale al hermano que está al lado tuyo: miedo. Dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Más adelante dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Miedo cuando lo veían y miedo cuando lo escuchaban. Porque el enemigo lo que quiere causar en ti es, dígalo, miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez acá? Amén. Y yo te digo, todos los días en algún momento sentimos un poco de miedo. Amén. De distintas maneras sentimos miedo. Y yo te puedo decir, amado mío, ¿sabes qué? Es natural sentir miedo. Porque si estás en un precipicio de 100 kilómetros para abajo y te paras en la punta, yo prefiero que le tengas miedo a la altura y te corras para atrás en vez de que te pares ahí y te puedas caer. El miedo te va a ayudar a no caerte, porque vas a ser precavido. Amén. Hablando un poco del miedo, hay distintas formas o concepciones de entender el miedo. Del punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo que constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. O sea, yo siento miedo de que me puedan matar, así que o ataco o corro. ¿Por qué? Porque el miedo es el que me mueve. Desde el punto de vista neurológico, o sea, en tu cerebro, amén, el miedo es una forma común de organización primaria en los seres vivos, que activa una zona en el cerebro que se llama amígdala, que es la que hace que tú estés atento a lo que pueda suceder. Desde el punto de vista psicológico, el miedo es un estado afectivo y emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al miedo, que provoca angustia y ansiedad. El miedo psicológico es el que hace que estés pensando que algo malo te pueda suceder o que algo malo te pueda pasar. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona y de la organización social a la cual pertenece. Amén. Por lo tanto, se puede aprender a temer objetos o contextos. Amén. Yo puedo tener miedo a un arma, que es un objeto, si me está apuntando. O puedo tener miedo a un contexto. Quizás una turba está robando algo y yo voy pasando por ahí. Siento miedo y me alejo. Amén. ¿Por qué? Porque mi mente me está diciendo hay peligro. Pero hay un tipo de miedo que es un miedo el cual nosotros no debemos temer. Y ese miedo es el temor espiritual. Desde el punto de vista espiritual, ante los ataques del enemigo y ante la guerra espiritual que tú puedas estar teniendo, amado hermano, tengo que decirte, no puedes tener miedo. No puedes tener miedo. Porque el enemigo, lo primero que usa para tirarte al piso, ¿sabes qué es? Tu miedo. Amén. Yo no sé si alguien ha estado cuando de repente se manifiesta un espíritu inmundo. Amén. ¿Han estado cuando pasa eso? Yo te voy a decir algo. Cuando se manifiesta un espíritu inmundo,
lo primero que tú vas a sentir, ¿sabes qué es? ¿Y por qué vamos a sentir miedo? Porque el enemigo constantemente quiere que tú sientas miedo. Y cuando está ahí revolviendo, si te mira, amén, lo primero que él quiere que tú percibas es: me da miedo, no me voy a acercar, me puede hacer algo. Pero si Dios está contigo, te pregunto, ¿por qué vas a tener miedo? Amén. El miedo constantemente está intentando de que tú decaigas espiritualmente. Y el enemigo ocupa tu propio miedo para poder atacarte. Miedo a perder el trabajo, miedo a que se muera un familiar, miedo a la enfermedad, miedo a que mis hijos se vayan de la iglesia, miedo a que mi esposo caiga en algo, miedo a ser infiel, miedo a que me sean infiel, miedo a que mi sexualidad sea cambiada, miedo a fallarle al Señor, miedo a esto y miedo a esto otro, miedo constantemente. Y cuando el enemigo que te está observando ve que tú te estás atemorizando, él dice: este es el lugar por el cual yo puedo entrar y amedrentarlo y tenerlo ahí. ¿Sabes lo que pasa con el pueblo de Israel? Que quizás todos los que estaban ahí eran más fuertes que David. Todos los que estaban ahí eran más grandes que David. Todos los que estaban ahí podían quizás haber vencido al gigante, pero todos estaban tirados en el piso, muertos de miedo. Muertos de miedo. Aleluya. El miedo puede incluso quitar tu bendición. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, mandaron a 12 hombres a espiar cómo era la tierra, uno de cada tribu. Y cuando volvieron de su misión, amén, dice la palabra de Dios que dijeron: en esa tierra fluye la leche y la miel. Amén. Los árboles son gigantes. Amén. Es una tierra espectacular. Pero el pueblo de allá es fuerte y la habitan gigantes. Y nosotros no podemos en contra de ellos. ¿Sabe lo que sintieron? Miedo. Pero hubo 2 hombres que dijeron: no, si Dios está con nosotros, vamos a vencer al enemigo. Si Dios está conmigo, yo voy a ser fuerte. Amado hermano mío, yo te pregunto en esta tarde: ¿a qué le tienes miedo? Alguien se va a levantar y decir: yo no le tengo miedo a nada. Amén. Yo me río del miedo. Todos tenemos miedo a distintas cosas. Pero hay aquí algunos que el miedo los tiene petrificados. ¿Saben qué pasa cuando tú te petrificas? Te transformas en una piedra y no puedes avanzar. Amén. Porque el miedo te tiene ahí parado. Pero el Señor nos dice en incontables lugares de su palabra: no temáis, no tengáis miedo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo del 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Isaías 41 del 9 al 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te desecharé. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 56, 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Isaías 41, 13. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dices: no
temas, yo te ayudo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Deuteronomio 3 del 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Salmo 27:1 y 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Romanos 8:15: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? ¿Que somos qué? ¿Que somos qué? Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y hay más. La Biblia tiene más de 1000 versículos que te dicen: no tengas miedo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Deja de tener miedo, deja de estar ahí sentado pensando que no, que tú no puedes. Dios está contigo y Él te va a dar la victoria. Dios está contigo y Él te va a liberar. Dios está contigo y Él va a ser tu victoria. Mira al hermano que está al lado tuyo, dile: no seas temeroso. ¿A qué le tienes miedo? Aleluya. ¿A qué le tienes miedo? El miedo, amén, se levanta como un gigante. Amén. ¿Me están escuchando, cierto? Amén. Amén. No sé si están tan concentrados o están tan aburridos. Amén. O los tengo con mucho miedo. Amén. El enemigo se levanta como un gigante. Amén. Y día tras día te habla al oído y te dice: tú no puedes. Tú no puedes. Lo que más quiere el enemigo en ti es decirte: tú no vales nada. No vales nada. Amén. Es como Goliat diciéndole a David: ¿soy acaso un perro que me mandan a alguien con un palo a atacarme? Amén. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú estés ahí sentado, escuchando la palabra, amén, y diciendo: por más que yo quiera, yo sé que no puedo. Pero tranquilo, eso es humano, pero hay algo divino acá en este lugar. Mira, todo tiene un proceso, todo tiene un espacio de tiempo que está definido por Dios. Toda circunstancia que has vivido en tu vida o que estás viviendo en este momento nunca va a salir fuera de la voluntad santa y perfecta del Señor. Porque dice su palabra que ni una hoja de un árbol se mueve si no es porque Él lo permite. Hasta el mismo enemigo tuvo que presentarse delante de Él y pedirle permiso para ir en contra de Job. Porque nada se mueve de las manos de un Dios todopoderoso.
Y todo ese momento, todo ese proceso tiene sus días contados. Dice la palabra del Señor que Goliat salió durante 40 días, en la mañana y en la tarde. Amén. 40 días. Mire, esto es hasta un poco tragicómico, no sé cómo decirlo. En la mañana se levantaba el ejército, orden de batalla, iban todos, se ponían uno en una loma, el otro en otra loma, amén, con sus cosas para pelear. Y en la mañana venía Goliat. Amén. Si hay alguno de ustedes que es capaz de derrotarme, que venga. Si usted me vence, yo soy su esclavo, pero si yo lo venzo, usted es mi esclavo. Nadie salía, todos muertos de miedo. Goliat se devolvía. Amén. En la tarde, lo mismo. Goliat salía, se ponía al lado del arroyo y empezaba a declarar lo mismo. 80 veces Goliat influyendo miedo y temor en los hijos de Israel. Saúl, el más grande y más fuerte del pueblo, como rey, no se atrevió a hacerle frente. Ni su hijo Jonatán, que con uno de sus escuderos habían matado a más de 20 filisteos, se atrevió a ir a hacerle frente a él. Ni los hermanos mayores, los 3 hermanos mayores de David, que estaban en medio del ejército, se atrevieron a tomar sus armas e ir y atacarlo. Pero tuvo que llegar alguien al día número 40. El número 40 en la Biblia no es un número al azar. Es un número que quiere decirnos algo. 40 en la Biblia de por sí o usualmente habla de un tiempo necesario para generar un cambio. Amén. Un tiempo necesario que Dios usa para que haya un cambio. Por lo tanto, durante los 40 siempre hay prueba y dificultad, pero después de los 40 siempre está la victoria. 40 días y 40 noches duró el diluvio. Moisés vivió 120 años, 3 periodos de 40. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 siendo el libertador de Israel. 40 años duró el éxodo del pueblo de Israel en Egipto, dando vueltas alrededor del desierto hasta que esa generación pasó. 40 días exploraron la tierra prometida los espías de Israel, a los cuales yo estaba hablando hace un rato atrás. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de la ley. También 40 días y 40 noches Moisés estuvo en ayuno por el pueblo que había pecado. 40 días en ayunas estuvo el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Jonás anunció la destrucción de Nínive durante, ¿sabe cuánto? 40 días. A los 40 días de su nacimiento, Jesucristo fue presentado en el templo. Amén. 40 días y 40 noches fue tentado por Satanás en el desierto. Y tras su resurrección, 40 días se presentó delante de sus apóstoles, diciéndoles lo que iba a pasar. Después de los últimos 40 días, solamente pasaron 10 y dice que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque 40 días de temor es un periodo bastante necesario para que tú puedas entender que tienes un Dios más fuerte que el gigante que está delante tuyo. Te lo voy a decir nuevamente. 40 días solamente son necesarios para que te des cuenta que el gigante que está parado delante tuyo puede ser vencido por el Señor. ¿Te acuerdas que te dije en la oración antes de empezar la prédica? ¿Qué fue lo que te dije?
Te dije, ora por ti. ¿Sabes por qué? Para que Dios aumente ¿qué? Porque sin fe, se lo saben de memoria, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no estoy creyendo a la palabra del predicador, vas a estar como el pueblo de Israel, sentado en el piso, muerto de miedo. Pero en esta tarde Dios está llamando a alguien con el espíritu de David. Aleluya, la paisa, la. Oh, aleluya. En esta tarde Dios está llamando a alguien para que tenga el espíritu de David. David, aleluya, el que cuidaba las ovejas, ¿cierto? El hijo oculto por su padre. Amén. El que no era tan importante. Cualquiera de nosotros. Insignificantes. Amén. Cualquiera de nosotros. Ahí solo cuidando las ovejas. Aleluya. Ese David fue ungido por Samuel. Y dice la palabra de Dios que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Jehová acompañaba a David. Cuando el Espíritu del Señor entró en David, algo empezó a suceder. Y él no se creyó el rey de inmediato. Es más, él durante años nunca se creyó el rey. Él amaba a Saúl y lo seguía como su rey. Amén. Él esperó su momento y su tiempo, pero él sabía que Dios estaba con él. Entonces, después de que fue ungido, dice la palabra de Dios que él estaba con Saúl, y cuando un espíritu inmundo atormentaba al rey, dice que él alababa al Señor con su arpa, y dice que el espíritu se iba. ¿Por qué? No porque David fuera gran cosa, era porque el espíritu del Señor estaba con David. Y después su padre lo manda a llamar y le dice: David, necesito que te vengas, que ya no estés con el rey, necesito que cuides las ovejas que tengo acá en el desierto. ¿Sabes lo que pasó? Leones, amén, osos iban a agarrar las ovejas, y David, ¿qué hacía? Dice que iba corriendo con su cayado en la mano, amén, agarraba las ovejas, se las quitaba a las fieras, abría sus mandíbulas y los mataba. ¿Saben por qué? No porque era gran cosa, era porque el Espíritu del Señor estaba con David. ¿Me estás entendiendo? El Espíritu del Señor estaba con David. Porque lo que hace la diferencia no es tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu conocimiento, ni lo hermoso que puedas ser. Lo que hace la diferencia en tu vida es el Espíritu del Señor en ti. Pero ojo con esto. Lo que hace el enemigo es decirte lo siguiente: ¿cómo piensas que el Espíritu del Señor va a estar contigo con lo pecador que tú eres? Y se te levanta el gigante nuevamente y te empieza a tirar hacia abajo diciéndote: tú no puedes, tú no puedes. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque eres pecador. Pero ahí es donde tú tienes que pararte y decir: sí, yo sé que soy pecador, pero dice la palabra del Señor que si yo me arrepiento, Él me perdona, y todos mis pecados son borrados para siempre, y mi pasado queda atrás, y vuelvo a ser una nueva criatura. Y en ese momento el Espíritu del Señor desciende sobre ti. Y no hay pasado ni pecado que te pueda destruir. Porque la otra vez yo lo dije, yo no logro entender cómo un Dios todopoderoso que lo sabe todo puede olvidar los pecados de alguien. No lo entiendo ni lo comprendo, pero Él lo dice: y perdonaré tus pecados y no tendré más memoria de ellos. Y cuando tú vienes y te arrepientes y le dices: Señor, perdóname, y Él con su gracia y misericordia te toma de la mano y te dice: vamos juntos, yo ya te perdoné. Y tú lo miras y le dices: Señor, ¿te acuerdas lo que te dije delante? ¿Qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo decido olvidar tus pecados. Yo decido olvidarlos.
me vas a tener que esperar un poco, Vitoquito, porque no voy a terminar el mensaje acá. Me queda un poco más. David tenía el Espíritu del Señor con él. Y dice que el papá lo manda al campamento de los filisteos a ver a sus hermanos para ver cómo estaban y que les llevara comida. Pero David llega ahí. Amén. Y dice que justo suena el orden de batalla. Día 40. Tenía que llegar la liberación de parte del Señor. Día número 40. De nuevo se levantan en la mañana a formar y parte todo el ejército. Israelitas, filisteos al frente. Amén. Todos formados. Y se levanta nuevamente Goliat. Amén. Y empieza a hablar. Y cuando David está ahí, empezó a escuchar. Aleluya. Lo primero que hizo David delante del gigante, sin que el gigante lo conociera, sino escuchando al gigante, ¿sabes qué fue? Dejar de tener miedo. Dejó de estar asustado. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. Y Saúl lo miró y le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Pero aquí viene la segunda cosa que hizo David. Además de no tenerle miedo al enemigo, él recordó sus victorias pasadas. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado no a David ni a Saúl, sino a Jehová, el Dios del ser viviente. Y añadió David diciendo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me va a librar de las manos de este filisteo. ¿Estás asustado? Deja de tener miedo. Y cuando dejes de tener miedo, amén, observa a tu enemigo. Ese espíritu que te ataca todas las noches y que quiere hacerte caer, míralo de frente y dile: así como Dios me libró la vez pasada, esta vez también me va a librar de tus manos, y yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Dejó de tener miedo. Aleluya. Se acordó de sus victorias pasadas. ¿Quién ha sido victorioso aunque sea una vez? ¿A quién el Señor lo ha librado aunque sea una vez? Es que Él no ha dejado de ser tu Dios. Él sigue siendo Dios. Aleluya. ¿Qué es lo tercero que hizo David? Tomó lo que tenía. No intentó de tomar una arma que no fuera de él, ni ser alguien que no era. Dice que le pasaron la armadura de Saúl y se sentía incómodo porque era muy grande, y se la sacó. Y dice que él solo tomó su cayado y del arroyuelo que corría en medio del valle tomó 5 piedras lisas, las metió en su zurrón, amén, que era donde él andaba trayendo su comida, amén, como pastor. Y tomó su onda. ¿Qué es lo que tienes hoy día?
Alguien está pensando, no tengo nada. ¿Cierto? Hay alguien que está diciendo, porque siempre cuando los predicadores hacemos esta pregunta, abajo alguien está diciendo, Señor, no tengo nada. No tengo ni un peso en mi bolsillo. Pero ¿saben lo que sí tienes? Tienes un corazón. Y solamente puedes entregarle tu corazón. Una adoración, una alabanza. Una alabanza en medio del cansancio. Una alabanza en medio de la fatiga espiritual. Una alabanza en medio del ataque en tu mente. Solo una alabanza que le diga: yo te adoro, yo te exalto y yo te doy la gloria, Señor. ¿Qué más hizo David? Tuvo fe. Escúchame, él tuvo fe. Aleluya. Y él declara y le dice al gigante: mira, tú vienes contra mí. ¿Y sabes cómo vienes? Vienes con una espada y vienes con una jabalina. Yo tengo un palo. ¿Sabes lo que le estaba diciendo David? En una situación normal, tú tienes todas las de ganar. Eso le estaba diciendo David. Pero dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero ¿sabes qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabes lo que estaba diciendo David? Yo no vengo por mis fuerzas ni por lo que yo soy. Yo vengo enviado de alguien más poderoso que tú. Yo vengo en nombre de alguien más fuerte que tú. Él estaba declarando que Dios era todopoderoso. Y por último, David visualizaba en su mente a ese gigante. ¿Sabes cómo? Lo visualizaba en el suelo. Él veía al gigante caído, no veía al gigante de pie. En su fe, él sabía que el gigante parado era más alto que él. Pero en su fe, sabía que si vencía al gigante y caía al piso, el gigante era imposible que fuera más grande que él. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo estás viendo a tu gigante? ¿Lo estás mirando para arriba o estás empezando a mirarlo para abajo? Te pregunto nuevamente, ¿cómo estás viendo a tu gigante? ¿Lo estás mirando para arriba o es una situación que no puedo manejar, que es más grande que yo, que es imposible que se solucione? Esto va así y mi vida ya no va a ser la misma de antes y bla, 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 bla. ¿O lo estás viendo para abajo? El Señor me dio la victoria, el Señor estuvo conmigo, todo se restauró. ¿Cómo estás viendo al gigante hoy día? David declaró: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y mira lo que dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Porque la gloria no era para mí, la gloria no era para David,
La gloria siempre es para el Señor. La gloria siempre para el Señor. La batalla que estás peleando ahora, yo sé que te tiene cansado. Quizás unos están 40 días peleando. Algunos sienten que son ya 40 años. Amén. Yo sé que estás agotado. Y tratas. Y te tropiezas. Y a veces te caen tus fuerzas. Y piensas y dices: yo no sé si pueda vencer. Yo te digo en esta tarde, y te lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret: tuya es la victoria. Tuya es la victoria. Pero tienes que creerlo. Póngase en pie, hermanos míos. ¿Cómo te vas a presentar hoy? ¿Cómo te vas a presentar hoy delante del Señor? La primera pregunta es: ¿qué tan atemorizado estás? ¿Sabe lo que nos atemoriza a los seres humanos? Perder el control. Cuando perdemos el control y la situación ya no la podemos solventar con nuestras fuerzas ni nuestras manos, ¿sabes lo que pasa? La situación se desbanda. Porque cuando todo va bien estamos tranquilos, ¿cierto? Todo fluye tranquilo. Todo va pasando. Amén. Pero cuando de repente Dios permite, escúchame esto, cuando Dios permite que empiece el periodo de 40, amén, lo primero que te sucede en la vida es que pierdes el control. ¿Y sabes lo que haces? Yo te voy a decir lo que haces porque a mí me ha pasado. Lucho y trato y busco una salida por allá y no resulta, y busco una salida por acá y no resulta, y en las noches no puedo dormir porque estoy pensando cómo lo soluciono, cómo puedo salir de esto, cómo caí en esto, cómo llegué a esto. Y el gigante se empieza a levantar y te empieza a decir: ¿viste? Y tú empiezas a pensar, dices: si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, si yo pudiera. Yo te tengo una noticia: no puedes cambiar tu pasado, pero lo que decidas hoy día puede cambiar tu futuro. El pasado ya está escrito. Deja de lamentarte por el pasado. Deja de llorar por lo que pasó. Y date cuenta que el que pelea la batalla no eres tú, sino que es el Señor que está contigo. Con esto termino. Y perdonen porque me alargo siempre, pero con esto termino. 40 días Jesucristo anduvo en la tierra. Amén. Se le aparecía a los apóstoles, a los discípulos, con su cuerpo glorificado. Él ya había pagado el precio por el pecado de todos nosotros.
pero estuvo un periodo de 40 días. ¿Y sabes cuáles fueron las últimas palabras del Señor antes de subir al cielo? Alabanza. Y recibiréis poder. Alabar, y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una diferencia gravitante entre tú y el ejército de Israel. Ellos habían escuchado de Dios, pero Dios no estaba en ellos. Pero hay una similitud que tú tienes con David. El Espíritu de David estaba el Espíritu de Dios estaba sobre David, y el Espíritu de Dios también está sobre ti. Por eso Él te dice: ¿por qué temes en esta noche alabar a Isaac? Si yo estoy contigo, alabar a la. ¿Hay alguien con miedo? ¿O hay alguien acá que quiere pasar a este lugar con fe, diciendo: yo tomo la decisión de ser como el rey David y dejar de tenerle miedo a esos problemas, a esa situación, para que haya un cambio radical en mi vida? No sé si me están entendiendo. Mira, hay alguien en este lugar, y yo te voy a decir algo. Hay alguien en este lugar que sabe a qué tiene miedo. Tiene miedo a pasar al altar, sentir la presencia del Señor, llegar a su casa y seguir haciendo lo mismo que hace antes. Ese gigante que se para delante de ti y te dice: es que no vas a cambiar. Deja de escuchar ese gigante y créele al Señor. Yo te voy a decir algo. Él quiere que tu vida sea renovada una vez más. Y te digo algo: si tienes que pasar 1000 veces a este altar, pasa 1000 veces a este altar. Y si 1000 veces tiene miedo y necesita fuerza, ven a la iglesia 1000 veces a agarrar fuerza. Y si 1000 veces dices que no puedes, ora 1000 veces para que el Señor te diga: yo estoy contigo.